Buenos días, mi nombre es María Esther Sánchez Hernández y soy profesora en el Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabrés. Mi aportación de hoy es el videoensayo como modelo de aprendizaje en educación superior. ¿Por qué un videoensayo? Porque frente a los retos educativos del siglo XXI y a los retos que nos plantea la inteligencia artificial, cada vez más vamos a necesitar pedir a los alumnos trabajos más personales, por un lado, y trabajos más creativos, es decir, que tengan que ver más consigo mismos. Las generaciones son cada vez más audiovisuales y cada vez aprenden más y se expresan más desde medios y redes sociales audiovisuales. Y eso es algo que podemos aprovechar en nuestro favor como docentes. Cuando yo era estudiante, para mí era mucho mejor, mucho más interesante hacer trabajos que hacer exámenes, porque me permitían retener la información de forma mucho más eficaz. Por eso, yo con mis estudiantes trabajo mucho sobre más trabajos y menos exámenes. Le doy mucha más importancia a los trabajos que a los exámenes. Los trabajos consiguen además un doble objetivo. Por una parte, ayudan a la memorización de datos igualmente, pero lo hacen a largo plazo y además ayudan a desarrollar destrezas complementarias que enriquecen enormemente el aprendizaje. Con un videoensayo vamos a tener destrezas complementarias que adquiriremos en la elaboración de estos trabajos. Por un lado, aprender a aprender, búsqueda y gestión de fuentes de información, categorización de contenidos y estructuración del discurso. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la creatividad, el conseguir un tono propio y el descubrimiento del estilo propio de cada persona, lo cual es especialmente importante en alumnos que tienen que ver con el audiovisual y que van a ser creadores de audiovisual. Por otro lado, en esa creación del discurso audiovisual es muy importante entender que cada recurso va a ejercer un efecto multiplicador sobre los demás y que no es más importante la imagen sobre el audio o el audio sobre la imagen, que todo tiene que tener su lugar. Por otro lado, vamos a tener herramientas audiovisuales complementarias que nos van a permitir la edición, la estructuración de archivos y la organización del material. Todo ello a mayores del aprendizaje acerca del tema que se vaya a tratar en el videoensayo. La metodología de trabajo va a tener 3 fases. En la primera fase vamos a tener la investigación del tema por parte del alumnado y ahí va a ser importante el número de fuentes consultadas, la calidad de las mismas y su pertinencia. En la segunda fase vamos a estructurar la información desde un punto de vista personal, es decir, debe ser central en esta metodología que el alumno interprete y entienda aquello de lo que va a hablar. Esto es muy, muy importante. No se trata de contar un tema tal cual, sino de contar cómo el alumno o la alumna entiende ese tema de forma profunda y lo ha aprehendido, lo ha incorporado en su acervo cultural. La fase 3 será la ejecución material del trabajo y para ello será importante no solo combinar las fuentes de audio y de vídeo, sino que además vamos a tener que hacerlo de forma eficaz para contar lo que queremos contar y teniendo en cuenta, y esto es muy importante, nuestro enfoque propio, es decir, el enfoque propio del alumno o la alumna. Una de las partes más interesantes del videoensayo es que podemos convertirlo fácilmente en un trabajo por proyectos. Además, vamos a poder conseguir un punto de vista específico y personal del alumno o la alumna que esté trabajando sobre el tema que sea. Es decir, no solamente nos va a contar el tema, sino cómo entiende esa persona ese tema de forma profunda. Y por último, ese trabajo puede ser un nexo de unión entre las fuentes de información que ha utilizado para realizarlo y las fuentes de difusión que puede utilizar para dar a conocer su trabajo y empezar a hacer su propio portfolio. Al principio, cuando se plantea este trabajo a los alumnos, casi nunca se ven capaces de hacerlo. Sin embargo, cuando lo hacen finalmente se sienten especialmente orgullosos de su trabajo. Cuando el videoensayo es genuino y se toma muy en serio, podemos conseguir realmente grandes cosas. Por una parte, el resultado puede ser verdaderamente espectacular a nivel de imagen y de sonido. Y por otra parte, el conocimiento que adquieren los estudiantes y las estudiantes va a ser en todo momento a largo plazo. Es decir, va a ser especialmente interesante porque van a retener esos conocimientos y aprenderlos de forma profunda. Las principales dificultades que puede plantear ese trabajo son, primero, que trabajen tanto el audio como el vídeo, porque en general tienden a trabajar mucho más el vídeo y mucho menos el audio y a profundizar menos en el carácter absolutamente imprescindible del audio a la hora de contar una historia. Y por otra parte, van a tener que superar las primeras dificultades hasta que se hagan con las herramientas de edición. Hay un montón de programas de edición que no tienen que ser totalmente profesionales, pero que nos van a dar muchas garantías para poder organizar este trabajo de forma efectiva. Ahora bien, ¿sobre qué materias o contenidos se puede hacer un videoensayo? En realidad, sobre todas. Da igual que yo esté hablando de historia del arte o de historia de la literatura o de historia del cine, da igual. Podemos hacerlo sobre cualquier contenido o sobre un autor específico o una autora específica, da lo mismo. Podemos hacerlo sobre todo. ¿Qué es lo interesante?
que pueden repartirse estos videoensayos o bien realizar uno a lo largo de todo el año o bien realizar varios con distintos contenidos, dependiendo del nivel de la clase con la que se esté trabajando. Para educación superior recomiendo hacer 3 videoensayos al año, un primer videoensayo sobre un tema, otro más específico y otro de forma general que englobe la inmensa mayoría de la asignatura, de manera que podamos tener un resumen global hecho por el propio alumnado en el que cada uno de esos alumnos o alumnas, sea capaz de concentrar todo lo que ha aprendido en ese año. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de un videoensayo. Será nada más un pequeño clip, pero para que vean un poquito esa idea de hacerlo desde un punto de vista personal y de cómo puede convertirse en una narración verdaderamente potente a partir de un tema dado. Pongámonos en situación. Año 2020. La surcoreana Parásito se lleva los 3 premios Oscar más importantes, dejando con las manos vacías a directores como Martin Scorsese, Tarantino, Todd Phillips y Sam Mendes. Robert Eggers sorprende al mundo con una película rodada en 4/3 y en blanco y negro, y Christopher Nolan vuelve a intentar creerse más listo que el resto con la decepcionante Tenet. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, para entender eso deberíamos retroceder unos años atrás, concretamente a 1895. ¿Cómo vamos a evaluar el videoensayo? Pues depende mucho de nuestros objetivos, pero en general vamos a ver que hay una parte que va a tener que ver con la aportación de materiales leídos, subrayados, escaneados y los esquemas de trabajo realizados, y un consejo que a mí me parece especialmente útil es hacer todas las rúbricas con base 10, de manera que cuando tengamos hechas ya nuestras notas no tengamos que volver a recalcularlo con reglas de 3. Por último, es muy importante facilitar siempre al alumnado de forma muy precisa una rúbrica con aquello que se le va a pedir. Es muy importante que nuestra rúbrica se adecue a nuestros objetivos docentes y que esté muy bien explicada para que el alumnado sea capaz de saber exactamente qué le pedimos y cómo lograrlo. Aquí os voy a poner un ejemplo de una rúbrica, pero no quiere decir que todos los profesores y profesoras tengamos que hacerlo así, sino simplemente cómo podemos abordar esto, por ejemplo, desde el audiovisual, que es mi ámbito. La rúbrica constaría de 4 secciones, una sección de documentación y recursos, una sección de técnica, otra de estilo y otra de contenidos. Veamos brevemente cada una de las secciones. En la primera sección, la documentación, es importante que se entregue el material consultado organizado, que se haya trabajado sobre el material, que la selección de fuentes sea fiable y precisa, es decir, no tiene la misma fiabilidad si, por ejemplo, estamos hablando de cine, una revista especializada que una revista generalista, por poner un ejemplo, que hay una variedad de recursos pertinentes e importante, que como mínimo 2 no sean web para que se acostumbren a ver otro tipo de materiales y a entender la diferencia de valor que puede tener una página de web cualquiera sobre un libro que tiene normalmente muchos más filtros a la hora de editarse. La originalidad y la capacidad de sorprender de los recursos puede ser también un valor y, por supuesto, que la bibliografía esté bien citada. En cuanto a la parte técnica, es muy importante, en nuestro caso, si estamos hablando de audiovisual, que haya variedad de recursos técnicos, que el espacio sonoro esté muy bien cuidado, más allá simplemente de una música de fondo, sino que tenga cierta calidad expresiva y además que estén citadas todas las fuentes que se hayan utilizado como recurso para la ejecución del vídeo, porque muy a menudo nos vamos a encontrar que vamos a coger fuentes que no están realizadas por nosotros mismos y es importante citarlas. Por otro lado, se valorará también que haya planos propios y que la composición esté cuidada y que haya coherencia y cohesión de los recursos dentro del proyecto. Y también, por supuesto, la calidad general del proyecto y la adecuación a los tiempos. Normalmente, entre 5 y 10 minutos, salvo que estemos hablando de un videoensayo que sea más grande porque necesariamente tenga que intervenir más material, por ejemplo, si queremos englobar el grueso de la historia del cine, por ejemplo, ahí sí podríamos llegar hasta los 15 minutos, más o menos. En cuanto al estilo, que haya claridad en el mensaje, que haya una estructura correcta de la narración con introducción, desarrollo y conclusiones, que se adecue el tono y el estilo y que el contenido se adapte al estilo videoblog, ya que a mí me gusta mucho animarles a que hagan este tipo de contenidos. Existe una reflexión o punto de vista personal sobre el tema tratado, es decir, que realmente se hable desde ellos, porque en el fondo es algo fundamental en un ensayo y también en un videoensayo. Y también la capacidad para conseguir un tono propio, es decir, que empecemos a trabajar con ellos la autoría, cómo hago yo
las cosas que quiero hacer, cuál es digamos, mi seña de autor o de autora. Y finalmente, la originalidad y la creatividad en el trabajo. Por último, en cuanto al contenido, suelo valorar que el contenido sea fidedigno, es decir, que tenga sentido con lo que queremos contar, que no se reduplique la información preexistente, sino que se le aporte un nuevo significado y que se aplique de forma coherente y apropiada a los conocimientos, se incorporen y expliquen ejemplos o se desarrollen los conceptos fundamentales del tema, además de los principales personajes asociados a su época. También me gusta mucho que trabajen sobre anécdotas, porque en gran medida muchas veces las anécdotas son el pegamento de la memoria. Y finalmente, que se contextualice la importancia de las aportaciones, ya sean creativas, técnicas, teóricas, o bien del personaje o bien de la época histórica a la que se refieren. Muy importante en relación con la evaluación, cosas que deberíamos tener en cuenta. El videoensayo es un trabajo muy costoso para el alumnado y eso quiere decir que requiere una inversión enorme de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, es importante que cuando se evalúe haya un importante peso del videoensayo en la nota global de la asignatura. Yo recomiendo entre un 20 y un 30% de la nota global porque efectivamente es un esfuerzo muy grande para el alumnado. Vemos, por tanto, que el videoensayo es un trabajo enormemente adaptativo y que realmente podemos aplicar al trabajo por proyectos. Y permite además diversas agrupaciones de alumnos, aunque a nosotros nos gusta especialmente los videoensayos individuales porque es la forma de asegurarse de que el alumno o la alumna trabaja a fondo el tema. Muchas gracias por su atención.